Domingo 10 de octubre, el pacto y el evangelio. En la Biblia, de principio a fin, el pacto y el evangelio aparecen juntos, aunque la idea del pacto existía antes de la nación de Israel, por ejemplo, el pacto de Noé, y aunque la promesa del pacto se hizo antes de que existiera la nación de Israel, se expresó de manera prominente mediante la interacción de Dios con su pueblo, comenzando con sus padres, los patriarcas. E incluso desde el principio, la verdad central del pacto fue el evangelio, la salvación solo por la fe. Vamos a leer Génesis 12, 1 al 3, Génesis 15, 5 al 18 y Romanos 4, 1 al 5. ¿Cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham, más tarde llamado Abraham? ¿Y cómo se revela el evangelio en esa promesa del pacto? Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 15, 5 al 18. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 40 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeante, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Romanos 4, 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham creyó en Dios, creyó en las promesas que Dios le había hecho, y por lo tanto fue justificado ante Dios. Sin embargo, esta declaración no era gracia barata. Abraham procuró cumplir con su parte del pacto mediante la obediencia, como se ve en Génesis 22, en el monte Moria. A pesar de todo esto, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Por eso, siglos después, Pablo usó a Abraham como ejemplo de lo que significa vivir de acuerdo con las promesas del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Este tema resuena en toda la Biblia. Pablo lo menciona en otra ocasión en Gálatas 3:6, donde nuevamente cita a Génesis 15:6 acerca de la fe de Abraham, que le fue contada por justicia. Y esto hace referencia a la primera promesa que le hizo a Abraham de que todas las naciones serían bendecidas en su simiente. Gálatas 3:9. Las promesas del pacto son para todos, para los judíos y los gentiles que son de fe. Gálatas 3:7. Y por tanto, son justificados por la fe sin las obras de la ley, aunque estén comprometidos, debido al pacto,
a obedecer la ley. Incluso cuando Jeremías habla del nuevo pacto, lo hace en el contexto de la ley. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:3. Lo que refleja el lenguaje que se remonta al libro de Levítico. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26:12. La idea de la ley y el evangelio juntos, cuán perfectamente encaja con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, el mensaje de advertencia final de Dios al mundo. El espíritu de profecía nos dice: misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan, poniendo su alma desvalida sobre Cristo, el Salvador perdonador de pecados. Él pondrá en su corazón su ley perfecta, que es santa, justa y buena. Romanos 7:12. La matutina a fin de conocerle, página 298, dice esto. Romanos 4:1-5 dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La idea del pacto existía antes del pueblo de Israel, incluso antes de Abraham. Dios le habló a Noé de su pacto, lo que implica que ese pacto es tan antiguo como el plan de salvación que el Señor estableció para beneficio de sus hijos. En varias ocasiones el apóstol Pablo llama al plan de redención el misterio que estuvo oculto desde antes de la fundación del mundo. Lo cierto es que la Biblia presenta el pacto y el evangelio juntos, porque no se puede separar los principios de Dios de las promesas de Dios. No podemos separar la ley de la gracia. Estas son un todo indivisible, provienen de Dios y hacen parte de su plan para redimir al ser humano. Si separamos la ley de la gracia, entonces presentaremos un evangelio débil, mundano y defectuoso. Sería un evangelio que salva al hombre de la muerte, pero no del pecado. Equivaldría a decir a los hombres: Dios los ama tanto que los va a salvar aunque ustedes sigan viviendo en la vanidad de sus corazones y haciendo el mal. Y si le quitamos la gracia a la ley, entonces predicaremos letra muerta, mensajes de imposición, méritos humanos, y no podremos conducir a la gente a Cristo sino a la letra que mata, la letra sin amor, que fue precisamente lo que le pasó a los fariseos. Amaban la letra de la ley, pero despreciaron el espíritu, la esencia de la ley, al despreciar a Cristo. La esencia o verdad central del pacto y del evangelio es la misma: la salvación por la fe en Cristo. Este mensaje no es solo para los judíos, o solo para un grupo denominacional específico, es para todos los seres humanos. Gálatas 3:7 dice: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La salvación por la fe llama nuestra atención a Jesús y a sus méritos. Él ganó para nosotros la salvación que por nuestras fuerzas, o nuestros méritos, o nuestras virtudes, o nuestras obras, jamás, nunca podríamos alcanzar. El espíritu de profecía nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el apóstol Pablo,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. No hay nada en la fe que la convierta en nuestro Salvador. La fe no puede eliminar nuestra culpa. Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. La justificación nos alcanza por los méritos de Cristo. Él pagó el precio de la redención del pecador, pero solo mediante la fe en su sangre puede Jesús justificar al creyente. Matutina, Dios nos cuida. Capítulo noviembre 7. Las almas justificadas andan en la luz. Somos amados, somos recibidos, somos perdonados, transformados y dotados de poder para vivir en santidad, no porque seamos obedientes, no porque guardamos los mandamientos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Son sus méritos los que nos hacen aceptos por el Padre. Sin embargo, el fruto que surge de esta redención o justificación es nuestra obediencia. El Señor Jesucristo no nos salvó para que siguiéramos pecando o desobedeciendo, sino para que por su gracia podamos vivir venciendo y para vencer. Estos, mis hermanos, son los beneficios del pacto eterno y del Evangelio eterno. Dice el Espíritu de profecía: nuestro carácter y experiencia determinan nuestra influencia en los demás. Para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en nuestro corazón y en nuestra vida. El Evangelio que presentamos para la salvación de las almas debe ser el Evangelio que salva nuestra propia alma. Solo mediante una fe viva en Cristo como Salvador personal, nos resulta posible hacer sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. Si queremos sacar pecadores de la corriente impetuosa, nuestros pies deben estar afirmados en la roca, Cristo Jesús. La maravillosa gracia, capítulo La influencia del cristiano, penúltimo párrafo.